Entonces, el tema de hoy es trastornando al mundo. Repite conmigo, trastornando al mundo. Y la base de este mensaje es Hechos 17, verso 6. Te lo vuelvo a repetir, Hechos 17, verso 6. A ver. Ya todo lo tenemos. Le voy a dar lectura. Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Entonces, aquí se está refiriendo a los discípulos de Jesús, y dice que gritaron y dijeron: estos que trastornan al mundo. Entonces la gente veía que ellos cambiaban el entorno en el cual estaban, y por eso decían: estos que están cambiando al mundo. Pero me gustaría, para que podamos tener un poco más de información, yo siempre utilizo mucho las definiciones, y la palabra trastornar quiere decir inquietar, ¿sí? Quiere decir alertar o perturbar a alguien. Es decir, esto es lo que debemos de hacer, es crear, en pocas palabras, una atmósfera adecuada que cambie al mundo. El inquietar quiere decir que tenemos algo. ¿Cuántos nos hemos inquietado por alguna cosa, por alguna circunstancia difícil, que estamos pensando totalmente en ese concepto, ¿no? o en ese problema, y estamos inquietos? ¿Qué quiere decir? Que constantemente estamos atentos a ello, ¿no? Y también estamos alertados. Entonces, como cristianos, nosotros debemos de demostrarle a los demás el evangelio de una forma que les inquiete, de una forma en que les mueva, de una forma en que ellos no se sientan a gusto en la vida en la que están. Es decir, que causen en ellos que se muevan a buscar a Cristo, que puedan ellos buscar a Cristo de esa manera. ¿Por qué? Porque sienten algo que nosotros les estamos diciendo que les hace falta, y que entonces puedan ellos ir a Él. Amén. Y también, como lo hizo Pablo con Félix. Si saben la historia de Félix, era un gobernador quien tuvo miedo cuando Pablo le empezó a expresar acerca del evangelio, acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Entonces él empezó a hablarle del evangelio. Aunque estaba en la cárcel, Pablo le empezó a hablar a Félix acerca de eso, y dice que le empezó a inquietar. Y eso es lo que debemos de empezar a hacer en el mundo actual. Debemos de aprender a que el evangelio tenemos que orarle a Dios para que nos enseñe la forma en la cual inquiete a los demás, que no los juzgue, que no los ataque de alguna forma, porque a veces atacamos a la gente de una manera religiosa. Pero Dios sí quiere que nosotros seamos guiados a través de su presencia, a través de su poder. ¿Para qué? Para que la gente sea inquietada y pueda buscar a Cristo. ¿Estamos aquí? Sí. Ok. Entonces también la gente, por medio de esa atmósfera que creamos por medio del Espíritu Santo, debe de sacudirlos, debe moverlos a hacer algo distinto. Te voy a dar un testimonio de hace un año. Hace un año fuimos, después de la escuela de misiones, Dios me ha permitido estar apoyando escuelas de misiones y de liderazgo en Caleo, y fuimos a un viaje misionero terminando la escuela a Ciudad Juárez. Y entonces hay un pastor y evangelista que se llama Adrian Bill, y Adrián, estábamos en nuestro día de descanso, según en nuestro día de descanso, y le dice a un amigo que se llama Neifi, dice: oye Neifi, ¿escuchas la radio que está fluyendo y están impartiendo del evangelio? Y dice: sí. Y dice: te apuesto un helado a que me permiten por lo menos por 5 minutos el esparcir el evangelio. Y entonces fuimos, y en ese momento empezamos a esparcir del evangelio.
empezamos a orar por las personas primero sin que le pidiéramos permiso a la radiodifusora, y después el pastor o líder de esa radiodifusora lo que hizo fue estarnos tomando fotos, y después nos acercamos a él y empezamos a decirle: oye, podemos orar por las personas, podemos impartir la palabra, creemos en un ministerio en el cual Dios puede sanar a la gente. Y entonces le da el micrófono a este pastor, este evangelista, y empezó a actuar, y empezamos a ver tantos milagros. O sea que pensábamos que esa línea que estaba ahí era de la gente que estaba formada para recibir oración, pero no, era la gente que ya estaba formada para dar testimonio de lo que Dios había hecho. Pero a lo que voy es que cuando estábamos en ese momento, ya estaba la alabanza y todo, ya casi al final, se acerca un chico que por la atmósfera que estábamos creando en ese lugar del Espíritu Santo, este chico quería renunciar a la Santa Muerte. Ya estaba harto y quería renunciar, y en ese momento oramos por él. Y recuerdo que en ese momento que oramos, Dios empezó a liberarlo, y de repente se nos cayó en el suelo y empezó Dios a ministrarlo ahí. Pero a lo que voy, cuando creas esa atmósfera y los sacudes y los mueves a hacer algo, entonces lo que pasa es que Dios empieza a hacer más cosas. Tomamos el contacto de este chico, y a los pocos días vamos a visitarlo a su casa, y resulta que la familia había visto los cambios de él. Y entonces no solamente la familia estaba atenta a lo que querían recibir de parte de Dios. Empezamos a orar por ellos, empezaron a ser tocados por el Espíritu Santo. El chico todavía seguimos ministrando en liberación. Y tanto fue el poder que vieron del cambio en la vida de este chico, que Adrián les dijo a los papás, es que ellos tenían muchos ídolos, tenían vírgenes, tenían imágenes, etcétera. Y le dice: es necesario que ustedes saquen eso de su casa. Y el papá dijo: es que estamos viviendo en una casa que no es de nosotros, es de mi familia. Pero dice: si quieren, no los tiren, sáquenlos nada más de su casa. Entonces los guardaron en un cuarto, les ayudamos a sacarlos, y en ese mismo día, ¿saben qué? Llevamos una tina grande y ahí mismo bautizamos a 6 personas nuevas creyentes. Pero es porque en ese momento la atmósfera cambió, el Espíritu Santo hizo algo en esa persona, en ese chico, y entonces toda su familia recibió. Pero es necesario que tomemos ese sentir de ser trastornadores, o que cambiemos la atmósfera en la cual estamos, ¿no? Entonces también debemos de perturbar el corazón de tal forma que las personas puedan ver que por todos lados el evangelio es esparcido por nosotros como creyentes que somos. Y utilizamos mucho esto, ¿no? Aquí en el púlpito, somos cristianos a veces de la secreta. Solamente lo saben los integrantes de la iglesia, pero afuera no saben que somos cristianos. Pero ¿cuándo vamos a realizar realmente lo que un cristiano es? Un cristiano realmente cambia Dios su vida, su corazón, su mente, su alma, etcétera, pero también nos utiliza a cada uno de nosotros para poder hacer milagros, señales, prodigios. No es excepción para pastores, no es excepción para apóstoles, no es excepción para evangelistas, ni para maestros, ni para profetas. Es para cada uno de nosotros. Porque dice: todo el que cree, le seguirán estas señales. ¿Cuántos creemos aquí? Amén. ¿Cuántos creemos realmente aquí? ¿Cuántos somos creyentes? Amén. Entonces debemos de cambiar esa atmósfera, pero por eso debemos de esparcir el evangelio, para que los corazones sean sacudidos. Muchas veces el milagro que la gente ve hace que otras personas crean. Vemos el ejemplo de este chico. El milagro de la liberación que hubo en su vida y que renunciara a la Santa Muerte, lo que pasó es que cambió la atmósfera
de la familia que no era creyente. Y yo creo que Dios va a hacer cosas poderosas con esa familia. Pero es necesario que nosotros nos animemos a perturbar el corazón de las personas. Y el crear esa atmósfera adecuada va a depender de ciertos factores que debemos de tomar en cuenta. Número uno es unidad en el cuerpo de Cristo. Todos debemos de buscar esa unidad en el cuerpo de Cristo, porque un reino dividido no puede estar firme. Jesús lo dijo cuando le dijo acerca de que si liberaban si él liberaba a la gente por Beelzebú, dice, entonces tiene un reino dividido, no puede prosperar. Y así mismo también, si nosotros estamos divididos en el cuerpo, no vamos a prosperar de la misma manera a que estuviéramos unidos, ¿cierto? Es más difícil que yo camine con un pie solamente o con una pierna a que yo tenga las dos. Es diferente si yo agarro a lo mejor una cosa con mi mano, si tengo solamente 3 dedos, a que tenga los 5. Y de esa misma manera es el cuerpo. Por eso Pablo hablaba acerca del cuerpo de Cristo. No deseches al ojo, no deseches la boca, no deseches la mano, no deseches el pie, porque el cuerpo unido cumple la función de cada cosa en el ser humano, ¿no? Hasta el dedo meñique del pie, el dedo chiquito del pie, según lo que tengo entendido, es que te da equilibrio. Entonces, hasta lo más pequeño, Dios lo utiliza en función del cuerpo. Pero es necesario que empecemos a buscar esa unidad en Dios. Entonces, nosotros podemos ver en el libro de Hechos que menciona en el capítulo 1 y en el capítulo 2, dice que menciona que los discípulos estaban unánimes en oración. Estaban constantemente unidos en oración. Pero también en algunas partes del libro de Hechos dice que estaban en los momentos unidos para partir el pan, en los momentos de buscar de la presencia de Dios, estaban en una misma sintonía. Y nosotros debemos de aprender a buscar también la presencia de Dios juntos como cuerpo, juntos, unidos de alguna forma en una misma sintonía. Y tal vez tengamos distintas visiones, o tal vez haya diferentes, digámoslo así, denominaciones, pero el mismo Espíritu dice que está en cada uno de nosotros. Si vamos a 1 Corintios 12, 4 al 6. 1 Corintios 12, 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué es? El mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, hay diferentes dones, hay diferentes funciones, hay diferentes visiones, pero todos estamos unidos por un mismo Espíritu. Y te cuento, el viaje más reciente que Dios me permitió hacer fue a Yucatán. Fue digámoslo así, en medio de la selva, entre Chichén Itzá y un lugar un pueblo mágico que se llama Valladolid. Y en ese lugar todavía algunos hablan en dialecto o en maya, pero lo que te quiero decir es que Dios trajo a gente de diferentes lados para poder impartir en ese lugar. El mismo cuerpo, diferentes visiones. Dios trajo a 18 personas, 18 jóvenes de Ciudad Juárez para poder recibir una impartición y que pudieran ser usados por Dios.
Y literalmente te lo digo, eran chicos entre 12 y 18 o 20 años que estaban siendo usados en liberación, que estaban siendo usados en sanidad, que estaban siendo usados en milagros, que estaban siendo usados en evangelismo. Pero porque ellos dispusieron su corazón, a pesar de ser de otro lugar, desde Ciudad Juárez, desde el norte, se fueron hasta la punta, hasta el sur de México para poder impartir algo. Y después Dios hizo otra conexión con una persona que resulta que es mi primo, que yo ni conocía. Hizo la conexión para que ellos, como casa de oración, fueran de Mérida para Cagua, ese lugar donde estamos en el pueblo, para apoyarnos con la alabanza y la adoración. Y de ese mismo grupo era gente de Puebla, era gente de Cuba, era gente de otros lados. Entonces, yo de Cuernavaca, otros mismos de ahí, y fuimos unidos. ¿Para qué? Para buscar la presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios que se movió, gente fue sanada en su corazón, gente fue restaurada en su identidad, gente que nunca había experimentado la presencia del Espíritu Santo fue llena en ese momento. ¿Por qué? Porque decidimos unirnos en un cuerpo y buscar la presencia de Dios de esa forma. Entonces tenemos un mismo espíritu, y de esa misma manera, al momento de estar unidos, Dios va a crear cosas poderosas. Pero es necesario que dejemos de dividirnos como cuerpo, unirnos nuevamente. ¿Para qué? Para que haya algo distinto, haya un cambio en la atmósfera en cada lugar donde nosotros nos paremos. Amén. Entonces, el segundo punto es buscar un avivamiento en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es un avivamiento? Un avivamiento normalmente es cuando buscamos de la presencia de Dios constantemente, pero también somos llenos de su presencia, pero también trae cambios a nuestras vidas. Normalmente un avivamiento te enciende en pasión, en entrega, te hace hacer cosas que nunca habías hecho, pero es porque el poder de Dios te ha investido. Entonces, cuando buscamos de la presencia de Dios y somos constantemente llenos de su presencia, podemos derramar en los demás lo que ha sido impartido a nosotros por su Espíritu. Pero para que nosotros podamos derramar algo en los demás, primero tengo que tenerlo. Yo no puedo dar algo que no tengo. Y si yo no tengo una relación con Dios, y si solamente mi relación con Dios es venir los domingos a la iglesia, o solamente los días de culto, y todo lo demás, ¿qué? ¿Comemos solamente una vez por semana? ¿O una vez por mes? De la misma manera en que nos da hambre el buscar comida, o de la misma manera que buscamos con desesperación el tener comida para saciar nuestra hambre, de esa misma manera debemos de tener hambre para saciarla de Dios, para saciarla de su presencia, y así poder activar lo que en algún momento activaron los discípulos. Dice que ellos estaban constantemente orando. Los 120 dice que estaban orando constantemente, y nada más de repente, ¿qué fue lo que pasó? Dice, como un viento recio empezó a fluir. Dice, y lenguas como de fuego empezaron a ser impartidas, ¿cierto? Y dice que empezaron a hablar en otros idiomas, o en lenguas que otros entendían de su misma región. Pero era porque estaban constantes buscando su presencia, es porque tenían hambre y sabían que esa promesa del Espíritu Santo iba a ser activada en sus vidas. Amén. Entonces, cuando realmente buscamos eso, cuando realmente, porque el Espíritu Santo sí está dentro de nosotros, cuando nosotros lo recibimos está dentro, pero ahora es poderlo activar.
Es como cuando nosotros activamos un switch. La energía fluye, pero si nosotros no la prendemos, entonces no pasa nada. Y es lo mismo con nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero es necesario que constantemente le busquemos. ¿Para qué? Para que en algún momento, ¡pum!, como dinamita explote. Que fue lo que pasó en el día del Pentecostés. Entonces, cuando buscamos de la presencia de Dios, empezamos realmente a ver milagros, empezamos a ver sanidades, empezamos a ver prodigios, empezamos a ver señales que nos acompañan. Porque si somos creyentes, las señales nos deben de seguir. A ver, otra vez, ¿cuántos somos creyentes aquí? ¿Cuántas veces ha habido señales que te siguen? Ahora pregúntate, ¿cuántas señales nos han seguido? Otra vez, ¿somos creyentes? Tenemos que buscar el ser usados por Dios si realmente somos creyentes. Porque esas señales dice que nos van a acompañar. No es que seamos nosotros, sino es el poder de Dios que está dentro de ti y dentro de mí, que se activa y en ese momento el milagro sucede. Es en esos momentos en los cuales podemos hablar con valentía lo que nos muestra el Espíritu Santo de las necesidades de los demás. Podrás decir, es que a mí me da miedo el poder orar por alguna persona y que no suceda nada, pero es más miedo el que no lo hagas. Si no sucede nada en ese momento, lo que yo te puedo decir es que persistas. ¿Por qué? Porque la valentía no viene de ti mismo. ¿Tú crees que la valentía que en algún momento adquirió Moisés fue por él mismo? No, fue por el encuentro con Dios en la zarza que él empezó a cambiar su manera de vivir, de actuar. Pero es necesario que cuando seamos llenos, ese mismo Espíritu lo que va a hacer es impulsarnos a ser valientes y decir, estoy escuchando la voz de Dios, voy a hacerlo. Y te voy a dar un ejemplo de la Biblia. En la Biblia habla acerca de Pablo y de Silas, me parece, en el capítulo 16 de Hechos, dice que él quería ir, me parece que para Asia, otro lugar, y dice que el Espíritu Santo no se lo permitió, y dice que después volvió a querer moverse a otro lado y dice que el Espíritu Santo no se lo permitió, pero dice que en esa noche tuvo un sueño que un macedonio le estaba pidiendo ayuda, y entonces fueron a Macedonia y la necesidad fue cubierta a través de eso, porque él supo ser dirigido por el Espíritu Santo a ese lugar. Conoció a Lidia, dice que era una mujer que vendía púrpura, o sea, era una mujer de dinero, y dice que en ese momento que le empezaron a impartir del Evangelio, sucedió justamente como el chico que les conté al principio. Lidia llevó a los apóstoles, los llevó a su casa, la gente de su casa recibió del Evangelio y también fueron bautizados. Y no solamente fue eso, dice que fue liberada una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y que aún en esos momentos en los cuales por esa causa los metieron a la cárcel, dice que también el carcelero, en el momento en que hubo un terremoto, dice que el carcelero se iba a matar y que él le dijo, no te mates, estamos aquí todos. Y el carcelero y su familia recibieron y fueron bautizados porque obedecieron y porque pudieron seguir la voz de Dios, y el poder de Dios estaba en ellos, y ese mismo poder de Dios está en ti, ¿cierto? Y esa valentía con la cual ellos predicaban no era por ellos mismos. Pedro era una persona insegura, o sea, sí era aventada, pero era insegura.
Y dice que en ese momento, dice que cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, dice que empezó a hablar y hizo un discurso tan poderoso que 5,000 personas se convirtieron. ¿Cuántos queremos ser usados de esa forma? Literalmente, nosotros tenemos que vivir eso. Gente que está siendo, gente que ha sido usada por Dios poderosamente, como Billy Graham y otras personas como Carlos Anacondia, Fernando Sosa, etcétera. Hay varios que todavía siguen con vida, pero hay muchos que han muerto y la mayoría ya están envejeciendo. John Arnott, que fuimos al evento hace como 3 semanas, tiene como 80 años más o menos. Y yo te pregunto, y es un reto, ¿qué va a pasar cuando esa gente fallezca? Gente que ha sido usado poderosamente por Dios, ¿y quién se va a levantar en su lugar? ¿Vamos a ser de las personas que digamos, heme aquí, Señor? ¿O vamos a decir, envíalo a Él, Señor? Dios quiere usarte a ti con valentía y con el poder del Espíritu Santo. Amén. La parte 3 o el punto 3 es vivir en la locura del Espíritu Santo. Y para poder vivir trastornando al mundo necesitamos tener una mentalidad de locura como creyentes. Una mentalidad en la cual lo que Dios nos diga, eso hagamos, porque para la humanidad puede ser locura, y aún en la iglesia te puedo decir que muchas cosas las ven como locura las personas porque no tienen un fundamento bíblico. Hay mucha gente que no cree ya en los milagros, hay mucha gente que ya no cree en cosas poderosas. ¿Por qué? Porque se ha de alguna manera justificado para no hacer esas locuras. Primera de Corintios 2, 14, ¿qué es lo que dice? Primera de Corintios 2, 14. Dice: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mucha gente podrá decir que estamos locos, orando por enfermos o tratando de levantar a gente de las sillas de ruedas, orando por gente que a lo mejor ya está muriendo. Para la gente es locura. Igual a lo mejor para los doctores que ya han dado un dictamen médico de cáncer o qué sé yo. Pero si nosotros obedecemos en el Espíritu de Dios y oramos por la persona, puede suceder el milagro. Y aunque para el hombre pueda parecer locura, para Dios no lo es. Pero debemos de creer esas locuras del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Cómo van a suceder las cosas? La Biblia dice que Dios les dio la orden, dice, ir y predicar el evangelio, dice, liberen a la gente, dice, sanen leprosos, dice, resuciten muertos. ¿Cómo van a resucitar los muertos si yo no lo intento? Aunque no pase nada. ¿A poco el doctor o el cirujano aprendió a hacer cirugías en ese mismo instante? Tuvo que ¿qué? Practicar. Tuvo que practicar. Para aprender un instrumento tenemos que practicar. Y mientras más practiquemos, más hábiles vamos a ser. ¿Cierto?
Entonces tenemos que buscar esa locura del Espíritu Santo para poder demostrarle a los demás y cambiar la atmósfera en la que están con demostraciones de poder. Las circunstancias en las que están pueden ser cambiadas si tú te animas y yo me animo a hacer las cosas. Que digan que estemos locos. Que digan, esa bola de locos están sanando gente, están resucitando muertos, están viendo milagros constantemente. Pero es necesario que lo podamos hacer primero. Es necesario que salgamos de cuatro paredes y empecemos a mostrar el Evangelio donde es necesario, que es allá afuera. No quiere decir que esté mal estar aquí recibiendo de la palabra. Este es un lugar donde nos capacitamos. Pero un verdadero cristiano tiene que salir, tiene que ser luz afuera. Y también el que podamos ver de esa forma loca también incluye aquí el poder de Dios o del Espíritu Santo que regula nuestra conducta. Es decir, la conducta que nosotros tenemos hacia los demás. Porque las personas deben de identificarnos no porque nosotros digamos que somos cristianos. Muchos dicen que son cristianos. En la religión tradicional dicen todos que son cristianos, pero realmente no hay cambios. Pero ¿no te ha pasado que cuando realmente vives una vida en Cristo, lo que pasa es que te dicen, oye, tú eres diferente, tú te ves diferente, tu rostro se ve diferente? ¿Por qué no dices groserías? ¿Por qué no dices esto? ¿Por qué no actúas de esta manera como los demás? Pero es porque el Espíritu Santo regula nuestra conducta. Y fíjate, en Hechos 11:26, Hechos 11:26. Hechos 11:26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué dice? Que a los discípulos, ¿qué? Se les llamó. Entonces, no porque yo me ponga esa etiqueta de cristiano quiere decir que sí lo soy. Tiene que haber cambios de conducta en mi vida. La transformación del Espíritu Santo va a depender de cuánto yo lo busque, de cuánto yo quiera tener un encuentro con Él y el fuego empiece a fluir en mí y empiece a quemar todo lo que no sirve en mi vida. Y les empezaron a llamar cristianos. Ellos detectaban que eran diferentes a los demás. Y de esa misma manera, la gente allá afuera nos tiene que detectar que somos diferentes por nuestro actuar, por nuestro vivir, por nuestro caminar. ¿Estamos aquí? Amén. Y el número 4 es amando a los demás. Amando a los demás. Juan 15:12. Juan 15:12 dice, este es el mandamiento, que os améis unos a otros. Dice, como yo os he amado. Es un mandamiento que debemos de seguir. Entonces, si nosotros lo hacemos porque amamos a Dios, porque dice primero el mandamiento, dice, ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y dice, y el segundo es similar, ¿no? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo.
si realmente decimos que amamos a Dios, también vamos a buscar el amar a los demás y ver la necesidad de ellos para que sean transformados. Te cuento otra historia. Recuerdo que me invitaron a un evento de jóvenes a predicar, y en ese momento, terminando de predicar, alguien empezó a orar por un chico, pero que se le empezaron a manifestar los demonios muy fuerte, y no podían hacer absolutamente nada con él. Trataban y ya habían dicho. Entonces les dejé el micrófono allá, y Dios me dijo: ¿sabes qué? Ayúdanos y apóyanos a ministrar a este chico, ¿no? Entonces ya habían intentado hacer las cosas, pero yo sentí que el amor de Dios necesitaba ser derramado en él, y me pude haberle dicho: ¿sabes qué? Es espíritu, sal, etcétera, como normalmente se hace. Pero en ese momento Dios me dice: abraza a este chico. Entonces yo lo empiezo a abrazar, y literalmente todavía seguía endemoniado, y me empieza a soltar las mordidas así en el cuello, y yo nada más lo empezaba a esquivar. Pero hubo un momento en el cual yo empecé a orar por él, y le dije, y empecé a llorar, y mis lágrimas cayeron en sus cachetes, y el espíritu que estaba dentro de él me decía: no hagas eso, me quema. Tiempo después de eso, lo que Dios hizo fue empezarlo a liberar. Empezó a vomitar, y el chico cambió su rostro después de eso. ¿Qué es lo que haríamos si una persona alcoholizada en la calle se nos acerca? ¿Qué es lo que haríamos si alguna persona necesita un abrazo y huele mal? ¿Lo haríamos o realmente no lo haríamos? Pero es ahí donde tenemos que cambiar. La gente, si nos ve abrazando a un loquito, o si nos ve orando por alguien que nadie quiere, va a decir: esos están locos, pero están marcando al mundo. La gente va a mirar y se va a dar cuenta de que Dios existe también. El amor de Dios fue derramado en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo para poderlo impartir a los demás. Me parece que es en Romanos 5, creo que es el verso 5 o algo así, dice que el Espíritu Santo fue derramado en nuestras vidas, o que es derramado en nuestras vidas por el amor que Él nos tuvo. Entonces, pero esto es para poderlo compartir, porque una de las características del fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. De hecho es el primero. Entonces, si hemos recibido el amor, todo lo puede hacer. Les estuve contando ahorita. El amor lo que hizo fue liberar a esa persona cuando a lo mejor mucha gente lo desechaba y creían que no iba a cambiar. Pero el amor de Dios, el amor que nos coloca en nuestro corazón, puede cambiar y transformar la atmósfera. El amor trastorna la vida de los demás. Por eso es tan importante derramar el amor que nos fue dado por medio del Espíritu Santo. El amor es tan poderoso que por eso el enemigo ha querido siempre como dividir a las personas con egoísmo, con envidias, etcétera, cuando deberíamos demostrar el amor a los demás. ¿Estamos aquí? Entonces,
A mí me gustaría orar por ti.